Allinchamos kachinku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqwalej llakasan. Hakuna achankichis ña kay España suyumanta pacha palarimusaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay canal Quinta Sinfonía nisqata imarayku paykuna wicharichimunku mosoq videota. Chayraykus qhawarisunchis chatapas imaynatachus wakin takiyrunas wicharichimunku mosoq video chayma hina chaqrurispa wicharichimusani mosoq videos tukuy takiy runasmanta maypichus noqa suscribikusqa kasani qankunarayku. Paykuna takiranqanku Voz del Pueblo ni kanman runakunaqta rimaynin chanta runakunaqta kunkan o llaqtaqpata rimaynin nisuman chayta uyarikusun kunan parlarisaq Castilla Gallupi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les saludo desde España. Hoy les traigo el canal de Quinta Sinfonía porque ellos han vuelto a subir varios vídeos, como ya les he dicho anteriormente, casi de todos los artistas, pues de las cuales voy trayendo poquito a poco, intercalando entre los vídeos nuevos de todos los artistas, así para seguir disfrutando de la variedad de géneros musicales. Quinta Sinfonía es un canal donde se reúnen cantidad de cantantes, artistas, se puede decir, de distintos géneros, en las cuales ellos trabajan y se ayudan mutuamente para sacar sus canciones y subir a este canal. Esta vez dice, el título del vídeo dice, Quinta Sinfonía Fit Calis Brander, Voz del Pueblo. Voz del Pueblo se puede decir en quechua de varias formas. Runakunamanta rimaynin, runakunamanta kunkan, también se puede decir llaqtaqpata rimaynin, así, de esa forma, ahí dependiendo del quechua y de la zona, ¿no? Y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles. Así también ustedes, si conocen a Quinta Sinfonía o a los artistas que vamos a ver, pues comenten en la caja de comentarios y qué piensan con respecto a la canción que vamos a ver. Es importante que por eso yo lo que siento, lo que pienso, les comento. Así también ustedes pueden comentar y podemos interactuar. No ganini llaqtamasqa kunay imatachus hawarispa t'uqurispa chayta chaskista hina apachimuychis chayman hina noqa ñawirisaq tukuy ñawiranqanku imarayku chayman hina t'uquynikichis qillqaspa noqa ñawirisha chayman hina noqa t'uquspata qillqamusqaykichis imarayku yachayninchista wiñachinanchis tiyan chayraykus kunan qallarina qhawayta. En la guerra con este gobernante que a pesar se nos aferra a mantenernos pobres y a sufrir en esta tierra. No es justo, ya no se puede estar a gusto, ninguno se merece todo el trato que nos dan. Nos tratan de tal y cual, nos quieren hasta matar por defender derechos que nos toca por igual. Todo esto no es normal, toca arrancar este mal, diferencia social. Alzamos voz para poder ser escuchados. La sangre se derrama y es por culpa del Estado. El pueblo está cansado, que el rico siga rico y el pobre no esté avanzando. ¿Qué pasa? Alguna gente no reacciona porque tiene todo en casa. Abre los ojos, esto afecta al presidente, es la amenaza. Tan solo quiere que esperemos y esperemos y no da una solución, tan solo quiero ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de eso? Yo siempre, con mis ideas. Normalmente en todos los países de Sudamérica, no solamente es en Ecuador, en todos los países, no, quizás la historia no saben la mayoría de los jóvenes. Y yo tampoco no es que sepa toda la historia de toda Sudamérica, pero según voy atando cabos en toda la historia de Sudamérica, muchos de los países de aquí de Europa anteriormente han llegado a la miseria, a la pobreza. Y muchos de nuestros países de Sudamérica han cedido terrenos, como se puede decir, grandes hectáreas de tierras a distintos países y han llevado cantidad de gente de ese país, de cualquier país de Europa. No voy a especificar porque ya eso es pelear. Simplemente decir de cualquier país de Europa han llevado. Y cuando llevan allá lo que hacen es, pues,
explotar nuestra tierra, hacer su gente va creciendo, van preparándose cada vez más y más. La gente que ya ha nacido ahí es evidente que es ya ecuatoriana o venezolana o colombiana o boliviana y tal, tal, tal. Pero sus ideas son diferentes porque su familia ha sido educada de diferente manera, sus perspectivas son diferentes, su educación es diferente porque ellos han formado como unas colonias pues, donde ellos educan a su familia, a sus hijos, de diferente manera a lo que nos educan a nosotros. Ellos se preparan, nosotros no. ¿Por qué ellos se preparan? Porque tienen ayudas, subvenciones de los gobiernos, porque supuestamente ellos van a activar la economía, van a emprender y muchas cosas, ¿no? Pero la mayoría de la gente, de nuestra gente, va reduciendo los terrenos de la gente porque supuestamente no están sembrando, porque supuestamente no tienen eso y por qué no ceder ese terreno a otros lugares, a otras personas que sí pueden activar supuestamente. Pero lo que están haciendo es despojar lo poco que tienen y volverles más pobres para ser dependientes de esa gente. Es por eso importante decirles a todos los hermanos de Sudamérica, no abandonen sus pueblos ni sus terrenos, porque cuando abandonan están dejando a que venga otra gente y dice, pues como no siembran, este terreno va a ser para el que siembra, para el que quiera trabajar. Y ahí ya se quedan más pobres de lo que son pobres. Es por eso importante también que el pueblo apoye a aquel agricultor que compre sus productos. Es importante eso. Y luego, de esas generaciones que, como les decía, que han traído del exterior, que han colonizado, que han hecho colonias enteras, sus hijos son los que mayormente entran al gobierno porque están preparados. ¿Mm? Porque la mayoría de la gente que quiere gobernar se mete pues en los partidos y esos partidos están entre puras familias. No hay una familia campesina que esté ahí presente y diga yo estoy aquí presente por parte de mis hermanos campesinos. No hay gente preparada. Por eso digo, es muy importante que la gente se prepare. Y si no hay dinero, como se puede decir, para hacer estudiar, pues lo que son miles de hermanos campesinos, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se unen y hacen una cooperacha, como se dice, una cooperativa? Mm, donde todos aporten para todos y hagan crecer eso. Hay ideas que ya he dicho muchas veces que estoy trabajando y voy comentando en el segundo canal, pero eso le digo a grandes rasgos, porque si no hay unión no hay nada, si no hay estudio no hay cambio, no podemos exigir y exigir sin dar una idea concreta, decir esto exigimos y esto queremos, como solución damos esto. Eso puedo decir. Es evidente que los gobiernos no están haciendo nada bien hoy en día. Más solamente para empezar, eso es lo que puedo decir. Taqanini llaqtamasis, kay imaynatachus takimunku ancha llaki imarayku kay suyus tukuy Sudamericapi unay sumaq karqa. Ichapis waqcha wawas kanchis, pero mikhuna karqa. Chaytapi wakin suyus kay Europa laduspi, tukuy laduspi guerraswan wakin runas waqchasman tukurqan. Chaymanta gobiernosninchiswan gobiernosninkuwan parlaytawan runas apanku llaqtanchisman. Tukuy llaqtanchisman chay tiyan tukuy suyusmanka Europamanta. Chaykunataq llank'anku empresarios hina gobierno paykunaman qullqikunku paykunataq sumaq wiñachinku nispa llank'arinku wakin hallp'as rantinku sapakuti hina rantiyta qhichusanku kay hermanos campesinos. Chayraykush nuqanini ama lluqsiychiychu hallp'aykichismanta imarayku lluqsinkichis chayri kutinkichis manaña ni hallp'aykichispi kanqachu imarayku. Ichapis presidente ninqa pichus hallp'a llank'an chay dueño kanqa. Chayma chay llaki mana kananpaq, chay ch'ampa mana kananpaq ama lluqsiychischu, amataq kachariychischu. Imarayku wakin runas rantispa uchikitaman uchika hallp'anchista qhichiymunan.
Chantapish qankuna yachanaykichis tiyan, chay wasiman rinaykichis tiyan. Imarayku tukuy chay imaynachus familias hamunku waq suyusmanta chaykunas karisanku gobiernospi. Chaykunas apaykachanku tukuy imasta, qankunataq mana. Qankuna mana yachayta maskh'ankichischu yachay wasiman rinkichischu mani hayk'aq. Imarayku paykuna yachay wasisninku tiyan waqhinatataq yachachinku ma nuqanchistachu hina imarayku privado yachaynin paykunaqta nuqanchispa público. Chayraykus t'ukunanchis mana qullqa kaqtinqankuna chay chika kankichis tantakuychis cooperativa huqariychis. Chayman hina sapa huk tantaychis qullqita tukuypaq ma uqllapaqchu. Pichus huk runa sumaq yachaynin tiyapun chayman yachachinaykichis chayman yanapanaykichispaq sumaq yachayta kananpaq, kunan uyarinallapuña. Saychi ñukanchis llaqta Hatarichunchik runa shimita Alli kawsankapak munaymanta Katishunchik shinchik katishunchik Makita alsaychik ñukanchis llaqta Hatarichunchik runa shimita Alli kawsankapak munaymanta Katishunchik shinchik katishunchik Esto va para todos los de corbata. Para que vean el quechua ahí es muy diferente, pero se entiende, dicen, ¿no? Ahí se lo han puesto traducido. Es por eso que digo, es importante, el pueblo tiene que estar junto, si no hay unidad, por mucho que quieran cambiar, no hay cambio, y menos que ahora ahora se está viniendo peores cosas todavía. Esto es nadita de los problemas que va a haber en el futuro. Yo quisiera hablar muchas cosas de aquí. Quizás cuando en el otro canal tenga la opción de hacer directos pueda hablar ahí tranquilamente de todo lo que sé, de todo lo que voy averiguando, de todo lo que me voy comiendo vídeos enteros y analizando la situación y buscando una solución de cómo puede mejorar nuestros países. No simplemente mi país, sino todos los países. A nivel global se puede decir, porque es el problema que va a venir, no solamente va a sufrir un país, va a sufrir todos los países. Lamentablemente no sé qué decir. La verdad es que no puedo decir mucho, porque ya saben, bloquean los canales que cuando hablan de no. No ganin ella hasta más Cancunaya, Chasanquichis y Minachka y Kausai. Ojarikunaykichistis tiyan uqzuna hinalla, hatarikunaykichistis tiyan uqzuna hinalla, taskirinaykichis tiyan uqzuna hinalla, qhawrinaykichis t'uqurinaykichis tiyan uqzuna hinalla, imarayku. Qankuna sumaq kawsay munankichis chay ruwanaykichis tiyan. Si mana chayta ruwankichischu, qasilla, kay pachapi allin hatun ch'ampa hamunqa ñapish kay iskay kimsa wataman. Mana uq suyullachu llakipi ñak'aripi kawsanqa. Tukuy suyus imarayku kay pachamama onqoña, onqusqaña, chayraykus nisaykichis. Ichapis nuqa parlariyman hasta aún, matinichu imarayku bloqueankuman kay videota. Nuqa yachayta mask'asani parlanaypaq chay waq kanalnipi, chay ichapis chaypi parlayman tukuy qankunawan t'uqurinaykichispaq, imaynatachus ruwasunman sumaq kawsay mask'anapaq. Imarayku mana ruwasunchu chayri qasilla wañusun. Kunan qhawarinallapuña. Que no es suficiente lo que hacen con nuestra plata. La misma gente que por no comer ahora te mata. Hasta cuando nuestra vida dejará de ser barata. Todos somos unión dentro de este continente. No es justo que hasta el AMPA tenga más que el presidente. El diálogo es comunión pero lo quieren diferente. Primero culpan al pueblo y después al delincuente. Es una lástima que por un pan nuestra tierra derrame lágrimas. Espero con la fe que esta sea la última. Sangre y sudor es lo único que nos marcará. Queremos más líderes, menos máscaras. El rojo de la bandera ahora se torna valor por las manos que trabajan para un mundo mejor, menos violencia y más conciencia por el Ecuador, indígenas por el mundo, bendícelo Señor, por tu ignorancia. Se dice, ¿no? En cualquier rincón de este planeta, si existe un indio y un brillo de luz aún, porque es una esperanza de todos los pueblos ancestrales, porque ellos saben de cómo se tiene que vivir en este planeta. La mayoría de la gente que supuestamente hemos evolucionado
no hemos evolucionado, quizás en tecnología, pero en la forma de tratar nuestra tierra no hemos evolucionado. La mayoría dice capitalismo, hay que industrializar, así vamos a generar la economía. No van a generar así la economía, lo que van a generar sí economía, pero al mismo tiempo destrucción. Les comento una cosa, el porqué. Quizás ustedes en los países de Sudamérica quieren un país todo pavimentado, con asfaltos, ¡buah! Maravilla, que sea. Eso es matar, matar y así radical a nuestro planeta y el ecosistema y al mismo tiempo el mismo país. ¿Por qué les digo? Porque aquí en Europa ya todos los autobuses van circulando con horarios, porque así menos contaminación. Ahora están sacando los coches eléctricos para seguir, para no seguir más contaminando. Pero aparte de eso, están reestructurando la, ¿cómo se puede decir? La arquitectura de todo un país. ¿A qué me refiero? En los ayuntamientos, los arquitectos urbanísticos antes han pavimentado todas las calles habidas por haber para que los coches circulen, porque estaba de moda tener coche y hoy en día también sigue habiendo, es de moda. Y es una economía que supuestamente ha generado y boom, 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 mucha economía, pero no se han dado cuenta las consecuencias que ha generado. Y eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar a nivel mundial, se puede decir. Están reestructurando las urbanizaciones, ¿para qué? Para volver a la época antigua, cuando era tierra, antes de que sea asfalto. Están sacando asfalto para poner tierra y para sembrar plantas, árboles, todo para tratar de ayudar al ecosistema. Y en nuestros países aún no está todo así, todas las calles ni todos los pueblos así urbanizados con pavimento. Es hora de que nuestros gobiernos o de que la gente eh, diga hasta aquí, sí, podemos pavimentar las aceras para circular, pero las centrales de las urbanizaciones o de las casas, donde hay mayoría de casas, tiene que ser lleno de plantas. Las carreteras principales sí que estén pavimentadas porque para que circulen los autobuses en un horario fijo, cada 100 metros pues haya una parada de autobús donde pueda bajar y subir la gente. Así están ayudando, así están cambiando aquí. Les comento eso para que ustedes se den cuenta que no es generar economía, 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 tampoco es exigir. Hay que concientizar y hay que buscar forma de generar economía de una forma ecológica. La forma ecológica también de apoyar a los gobiernos es, pues, la casa. Si tenemos un buen terminado bien, hay que aportar nuestros impuestos. Es evidente que los impuestos, si no apoyamos, si no tiene otro ingreso, tampoco va a haber. Eso no significa que esté apoyando yo al presidente. Simplemente ustedes analicen qué es lo que pueden hacer. Y si les comento esto es para que ustedes en sus gobiernos no exijan que pavimente sus calles, no exijan que, no, exijan que se siembre plantas, que sí, que haya aceras para circular, pero de las carreteras principales, de ahí pues entren por lo menos como antiguamente se hacía en carrozas con caballos. No estoy diciendo que con caballos, puede ser bicicleta, una forma de transporte para aquella gente que genere ingresos al mismo tiempo en vez de que haya más circulación de coches. Es ideas que se puede implantar, pero son mis ideas, algunas ideas y algunas ideas con las que yo voy viendo y voy pensando que se puede hacer, pero se los comento para que ustedes también piensen. Así es, así, eso es lo que está pasando. Noqani llaqtamasish kay imaynatachus kaytakish runasnimunku qullqiqa p'iksankichis suwansankichis capitalismo tukuy ima mayman apankichis qullqita ichapis wakin runas mana sumaqtachu qullqita llank'achisanku kay suyunchispi kay suyus Sudamericapi nima imarayku wakinkunas qullqita haptinku wakin runasman qunku imarayku llank'aykunas rikhurichimunqanku chayraykus quni chayta nitaq kanchu chay wakin runas mana mikhunapaq kanchu nima
Chayman hina wakinkunas gobiernos nin ari ruwasunchis empresas kicharisunchis tukuy ima ruwasunchis industrializasunchis nispay mana kusachu industrializana kanman tecnología ecológico kaqta mana tecnología ecológico mana imarayku kay wakin kay ladospi kay Europa ladospi onqosanku runa chayraykus paykuna wajinataña kay llaqtasninkutapis ruwasanku watiqmanta ñawpaq q'alata cementowan ñankunastapis llut'arqanku kunan watiqman chay allaspa imaynachus ñawpa karqa hallp'alla sach'asniyuq kikinman tukuchisanku imarayku kay pachamamanchis onqosan chayraykus chayta nuqanchis yachananchis tiyan chayta sumaqta ruwananchis tiyan llaqtanchispi imarayku si chayta mana ruwasunchis astawan wawaqninchis onqonqa astawan nuqanchis onqusunchis nitaq mikhunapaq kanqa imarayku tarpuymunanku runa masinchis campupi mana kanqachu imarayku onqosqa planeta chayraykus kay suyusmanta haqay ladopi rantiymunasanku hallp'asta paykuna tarpunankupa chayman mikhuna apamunankupa kay ladoman qankuna ama yachankichu nuqa mask'ani yachachayman hina nuqa nimusaykichis uchikitallata ichapis parlarimanpichus yachaymunan chaywan ari willayman imaynachus pero mana ari kunan qhawarinallapuni Tu falta de empatía es por la que tú hablas puras porquerías. El hambre que no tienes, alguien más la siente en mayor grado que tú, que lo lleva hasta la muerte. Hoy rindo homenaje para aquel que lucha contra este banquero y las élites que lo defienden. No hay paro, disparo, letras de impotencia por aquel gobierno que mata y que no cesa. Lucha y resistencia de pueblos milenarios aguerridos con coraje al orden del llamado, vestidos con ponchos rojos, su uniforme son, defienden los derechos de toda una nación. Lágrimas de sangre derrama el pueblo indígena que paga por el voto de todos los lacistas. Lucha y resistencia, lucha y resistencia, lucha y resistencia, lucha y resistencia. Yo, si estuviera en Sudamérica, puedo sugerir, no sé, a los gobiernos para que no haya matanzas, porque se supone que es democracia y todos podemos hacer manifestaciones libremente, pero a la hora de cuando empiezan a gasificar y hacer muchas cosas, mandar los policías, ya están violando los derechos. Porque cuando uno marcha pacíficamente se supone que es ir y gritar lo que uno piensa y hasta ahí no van a pelear. Pero cuando empieza la pelea, cuando el gobierno envía a sus chupamedias, como se dice, porque se supone que la policía, los militares están para defender al pueblo, no para defender unos cuantos, ¿no? Pero en este caso lo que yo puedo sugerir a todos los gobiernos es que abran una institución donde puedan ir los representantes de todas aquellas personas que quieran algún cambio, algún reclamo o lo que sea, pues puedan ir a reclamar y al mismo tiempo dar una solución y en ese mismo instante decidir qué es lo que se va a hacer, tanto para el bien del pueblo y no para el bien de unos cuantos. Si es para el bien de todos, se supone que tiene que ir la balanza a ese lado, no para el otro lado. Entonces, es así que se debería hacer una democracia. Pero parece que no va a ser así. Idea mía, idea loca, sí, como siempre. Doqani ni llaqtamasi imaynatachus kay pachapi niman, tukuy rimasunman, kay kunkanchisman qhaparisuman tukuy imata, imarayku. Machay qhapariwan nimatapis ruwanchischu. Ari uyarichinchis imatachus munanchis chayta ari. Chantapis mana maqanchischu, mana hayt'anchischu, nima ruwanchis. Gobiernos chay uyarispa kachamunku policíasta, maqanachik, tukuy ima runakamalla. Chay mana kusachu. Chay ñapis payqa chay wayqanakuwan atipay munaspa chaywanqa violación nikun imarayku kay derechos ninchis imaynatachus paykuna quwanchis chayta violanku nisun chayta atipay munaspa ruwanku
Mana kusachu chay. Noqaniman kay tukuy presidentes kay suyus Sudamerica paykuna wasita kicharinanku tiyan maypichus runa sumaq runa yachayniyuq churananku tiyan maypichus tukuy runas imatachus munanku chayman rinankupaq parlarinankupak imatachus munasqanku chanta imawanchus llank'ay atinkuman ñawpaqpaq apanapaq chay ch'ampata paykunallataq ninkuman chayman hina chaypi niyman q'api maki iskayninkupi qonankupaq hatun llank'ay kananpaq sumaq llaqta rinanpaq ñawpaqman ma uchkitallachu tukuy uchkitapaq mana kusachu tukuypaq kanan tiyan kunan uyarinallapuña. Shinchi kati shunchi makita alsaychin ñukanchik llaqta hatarishunchik runa shimita alli kawsankapa munaymanta kati shinchi kati shunchi. Si tan solo buscamos su reino y su justicia viviríamos bien a pesar de la injusticia de un gobierno que no quiere salir de su poder, pero de Dios es la venganza. Hazte un lado, my friend. Todo esto pasa y siempre ha pasado por la mente frágil y el pueblo que ha olvidado a vivir en la pobreza. Estamos condenados y confiamos nuevamente en el que te ha lastimado. Carajo, pueblo, prohibido olvidar cuando prometen algo para el voto ganar. Solo recuerda esto y que no te asombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nada es para siempre y todo pasará. Resistiendo estamos y vamos a ganar. Ecuatoriano soy y aquí me quedo. Hace mucho tiempo que a nada le temo. Nada es para siempre, sí, eso es verdad. Nada es para siempre, ningún mal dura 100 años. Eso lo tenemos pues aprendido desde la época de, ¿cómo se puede decir? De Moisés, si quieren hacer una historia, ¿no? El cambio va a haber cuando en la presidencia de un país esté un indígena apoyado por profesionales preparados, íntegros, sí, que busque el bienestar de la mayoría, no el bienestar de la minoría. Cuando en un gobierno esté gobernado por diferentes personas de diferentes familias, no cuando esté gobernado por toda una familia. ¿Me entienden? Porque a veces en muchos gobiernos existen todos los familiares en alcaldías, en prefecturas, así sucesivamente. Están estratégicamente metidos ahí por cualquier cosa para defenderse unos a otros. ¿Y por qué no quieren a una persona extraña? Por si hacen algo malo no pueden denunciarle porque entre ellos se tapan. Todo se queda en familia, como se dice, ¿no? Entonces, tienen que hacer una reforma para que cambie también eso. Y yo hace mucho tiempo ya les he dado una idea de cómo se puede hacer una reforma. Lo que se puede elegir son los presidentes, los alcaldes, hasta ahí, los ministros, diputados, todas esas cosas. Pero el personal de todas las instituciones tiene que ser diferente y no tienen que ser familiares. Tampoco en las alcaldías tienen que tener familiares, ni maridos, ni esposos, ni cuñados, ni tíos, nada. Tiene que cambiar todo eso. Si no cambia eso, olvídense, no va a haber cambio. Yo les digo eso. No ganin ni llaqtamasis, imaynatachus kay sumaq kawsaykananpaq. Nin mana kay ñak'ari kanqachu hanaq pachakama. Ari, mana kanchu imarayku. Unayña yachanchis kay Moisés imaynachus karqa. Atipan chay pachamanta pancha imaynata atipar tukuy tantakurqanku. Entonces, imayna atipasuman kikillantata. Chantapis nini kay gobiernospi tukuy lluqsinanku tiyan. Manipi qhipakunanchu tiyan imarayku. Chanta imarayku chayta nini. Chay gobiernospi kasanku tukuy llawar ayllus junt'asqa. Warmin, qharin, wawan, yernun, tukuy ima chaykuna llank'anku alcaldías, prefecturas, policías, tukuy ladopi llank'anku. Llawar aylluylla, uqlla. Chayman hina ima ch'ampachus tiyan
paykuna kama yanapakunku, paykuna kama hark'arikunku, mas rimaytapis munankuchu imarayku. Chayraykush llank'anku hinata. Mana waq runa yaykunanta munankuchu imarayku willankuman imatachus ruwasqankuta chayraykush munankuchu. Chay waqhina garantiyan. Ñawpaqtaña nuqa nirqani chayqa waqhina garantiyan. Ari presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados, ministros chay ari elección chayta chiqllasunman. Chanta wakinkunasta mana chiqllasunmanchu. Chaykuna examenwan yaykunanku tiyan tukuy pichu llank'ay munanku chaymanqa. Chaypita mana uq llawar ayllullachu kanan Askha llawar ayllush llank'ananku tiyan. Chaykuna qhawakunankupaq imatachus ruwasanku. Chayman hina sumaq llank'ay kan. Mana qasilla. Kunan qhawarina. Pueblos son como detonante, firmes como guerreros, seguimos pa' adelante. Al parecer la lucha sí soy ya constante, pero este pueblo es perseverante. Así nuestros anhelos de poder vivir, sustentar nuestras familias, luchamos por querer seguir trabajando, vamos día tras día, seguimos cosechando y nos pagan tonterías. Dime cómo vivir, dime cómo existir, dime cómo se vive si todo quiere subir. Dime cómo vivir, dime cómo existir, dime cómo se vive si todo quiere subir. Bueno, cuando todo quiere subir y lo que ganas no alcances porque su moneda está devaluándose poquito a poco, eso quiere decir que el país está yendo a pique. Es muy difícil hablar de estos temas, pero yo lo que siento y pienso ya no me callo, ya lo digo porque antes me callaba, pero yo creo que es momento de hablar. Y tampoco me salgo fuera del contexto de lo que están diciendo, simplemente expreso un poquito más de lo que ellos dicen. ¿Por qué es importante que una moneda se mantenga estable? Porque esa es la fuerza del país y tampoco deja que un país se vaya a la quiebra. Cuando una moneda no llega ni para comprar un pan, o sea, más o menos, un sueldo no llega para mantener el alquiler o la familia, la educación, ahí ya es una preocupación total. Ahí ya deberían de, no solamente los hermanos campesinos, sino todo un país tendría. A mí me duele más que todo. El único consejo que puedo decir a todos los países de Sudamérica, no abandonen sus países. No abandonen, hermanos campesinos, el campo, porque cuando abandonen, cuando regresen, ya no va a haber, porque ya va a aparecer otro dueño. Y ahí sí que realmente vamos a ser pobres. La gente piensa que en el exterior no se gana lo mismo que lo único que es la diferencia, el tipo de cambio, nada más. Por eso es muy importante que una moneda de un país se mantenga estable en su propio país. ¿Cómo se mantiene estable? Haciendo trabajar, rotar el dinero. No es necesario que ahorremos, que nos pongamos ahí en el banco diciendo, ahí se está ganando mi dinero. No. Hay formas de hacer trabajar, pero lamentablemente pues no nos enseñan a ser tan egoístas que no sabemos trabajar en equipo. Eso es lo único que puedo decir. No ganen ni hasta más, ancha llaki y mainatachus kai. Runamasinchis nin kay llank'asqa imana rantinaypaq kanchu nitaq phata tukukun mana wawasniypaq nima kanchu. Imarayku qullqi ichapis manaña valorniyuqchu. Mana valorniyuq kaqtin qullqiqa llaqtaqa urayman risan. Uray riqtin ancha llaki. Chayta tukurinaykichis tiyan. Chay mana kananpaqa kunamana chayman hina hallp'aykichista saqraykichu waq suyusman riykichu. Ama imarayku kutiktiykichis llaqtaykichis ichapis chinkanqaña hallp'aykichu wakinña dueñuyuwan kanqa hallp'aykichismanta. Kunan imarayku niykichis chayta wakin suyusmanta hamusanku llaqtanchisman rantiq tukuy imasta. Imarayku paykuna yachanku imachis kasqankuta kay llaqtaspi.
Chaytanirikichis kunan saqasam kay kanalnin quinta sinfoniakta lintaqa kunarinaykichispaq munani nispa qumnaykichis qillqarimunaykichis chaskita hinapachinaykichis suscribikunaykichispaq chayman hina yanapasun chayman hina uyarillasunpuni takiyninkunata kay takiy runasmanta nima, Gente, como siempre voy a dejar el link de Quinta Sinfonía para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir viendo los vídeos de estos artistas que expresan y dicen lo que siente no solamente una persona, lo que siente un pueblo entero, un país entero. Eso es lo que hace la mayoría de los artistas que se enfocan en defender su país, como muchos artistas de hace años que hemos conocido. Ustedes lo saben. Hasta aquí y hasta otro vídeo, gente.